Como algunos sabrán, estamos en septiembre, en el mes de la Biblia. La Biblia es celebrada en el mundo en español, fundamentalmente por la publicación de la escritura completa traducida de los idiomas originales en Basilea, Suiza, en el año 1569. La palabra nos ha sido legada y tenemos una gran responsabilidad ante ella. Así que yo me acordaba, estoy medio viejo ya últimamente, no se me cae el pelo, pero se me pone cada vez más blanco. Y me acordaba un tango que cantaba mi viejo, Volver. ¿Verdad? Hay algunos que lo saben, volver con la frente marchita. ¿Viste cómo cantaba Gardel? Y dice una parte, escribió Alfredo Lepera, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo guardada una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Amigo, la memoria nos libra del olvido. Y cuando nosotros reflexionamos ante la palabra de Dios, decimos que no hay libro olvidado sin oidor olvidadizo. Y como dijo el doctor Howard Hendricks, vidas sucias están vinculadas con Biblias tapadas de polvo. Necesitamos en este tiempo urgentemente volver al libro de los libros. Tenemos una memoria y somos propensos al olvido o al recuerdo selectivo, pero vos y yo le asignamos recurso, le asignamos valor, le damos tiempo a lo que realmente nos importa en la vida. Y tenemos algo aquí, que es la palabra de Dios. Nuestra respuesta, la tuya personal, a la palabra de Dios dice mucho de cómo percibes la palabra. Y hoy te invito a considerar rápidamente y muy simple un pasaje donde vamos a ver ilustrada esta verdad, volviendo al antiguo libro. Y como cada domingo hacemos, vamos a leer el texto principal del cual después vamos a ir a la historia del Antiguo Testamento que nos ilustra esto. Y vamos a buscar en el libro de Salmo 119, versículos 15 y 16. Y como cada domingo le voy a pedir a toda la congregación que se ponga de pie en respeto a la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos a una voz. Puedes leerlo de ahí, de tu Biblia impresa, de tu aplicación, y si no, de la pantalla. Vamos a seguir esta vez esta traducción que está aquí. Lo vamos a hacer todos juntos a una voz. Vamos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Volver al libro olvidado. Esto que nos habla aquí el Salmo 119 de meditar en la palabra de Dios, considerar sus caminos, regocijarnos en sus estatutos y no olvidarnos de su palabra, comporta esta gran responsabilidad que vos y yo tenemos de volver vez tras vez y volver una y otra y otra y otra vez a la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre. Hay una historia, voy a ir rápidamente en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, si tenés allí, la historia de un joven rey, un niño que a los 8 años llegó al reinado porque su padre Amón fue asesinado por sus siervos a traición luego de 2 años de reinado. Este también era nieto de un rey que reinó durante 55 años y pervirtió la tierra en todas las formas, llamado este rey Manasés. Y un niño de 8 años de repente se encuentra con una nación que liderar. Seguramente en su círculo íntimo tuvo gente que lo apadrinó, lo instruyó hasta que por fin tomara una edad
acorde a la responsabilidad y pudiera por fin liderar la nación. Así que el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, nos da una mirada de cerca de la vida a la vida del rey Josías. Un hombre que reinó 31 años y comenzó a buscar a Dios a una temprana edad. Y dice el texto en el versículo 3, siendo aún un muchacho. Y continuó respondiendo a Dios con un corazón humilde a medida que este niño crecía. El libro de Crónicas presenta los sucesos ordenados de forma cronológica. Hay un pasaje paralelo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, inicio del capítulo 23, que relata, destacando el hecho principal para el autor del segundo libro de Reyes, que es propiamente lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy. Sin embargo, nos vamos a quedar solamente allí en el capítulo 34 y vamos a ver 3 consejos de qué tener presente para volver permanentemente al libro. El libro entonces nos presenta esta situación de un niño que de repente se encuentra por la muerte de su padre ante la posibilidad de un liderazgo a nivel nacional. El primer consejo al considerar esto tiene que ver con recibir la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios allí en el segundo libro de Crónicas, versículo 3 del 34. A la edad de 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Incluye esto porque son ciudades que no pertenecían originalmente al reino del sur, solamente que ya habían caído en manos a Asiria y la influencia del rey Josías había traspasado los límites originales del reino del sur. Verso 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Ahora sí, versículo 8. A los 18 años de su reinado, es decir, a los 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, consiller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Verso 13, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado.
Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego el rey oyó las palabras de la ley y rasgó sus vestidos. Aquí tenemos a un niño que empieza su búsqueda de Dios desde pequeño. Comienza una reforma en la nación y cuando empieza el trayecto, el lapso de la reforma introducida en la adoración, empiezan a restaurar el templo y cuando comienza la restauración del templo ocurre una gran tragedia que es similar a la tragedia que estamos viviendo hoy día, que es la tragedia del libro de Dios olvidado en la casa de Dios. Es absurdo pensar de que el libro de Dios haya sido olvidado en su propia casa. Que Dios impotente, que Dios cuya boca está tapada por el olvido de la gente. Amigo, no hay libro olvidado sin oidor olvidadizo. La búsqueda de Dios empieza a traer un orden en la vida del rey. Alberto Moller dice que hubiera estado perdido este libro es la señal de una falta de consideración de generaciones anteriores de Judá respecto a Dios y a su palabra. Es una gran tragedia. El libro perdido dentro de la casa de su autor. El primer consejo tiene que ver con recibir la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con la aceptación. Aceptar que lo que yo tengo aquí es algo especial. ¿Qué es este libro que tienes en tus manos? Josías, tu recepción de la palabra de Dios marca una diferencia con respecto a Hilcías y a Safán. Si vos te pones a ver en el versículo 14 hasta el versículo 19, hay tres actitudes con respecto a la recepción del libro. El libro fue olvidado y en el proyecto de restauración el libro fue encontrado. Ahora, fíjate la expresión de uno, otro y otro. Hilcías, verso 15, dijo al escriba Safán: yo he hallado, ¿qué cosa? El libro de la ley. Se lo da. Vamos a ver qué respuesta tiene el otro. Safán. Este parece que realmente zafó de lo que era. En realidad, porque al final del verso 18 dice: el sacerdote Hilcías me dio, ¿qué cosa? Fíjate el concepto cómo sigue degradado. Se encuentra un libro que dice: este es el libro de la ley de Jehová. Pero el otro dice: yo encontré un libro. Y la tercera reacción es la reacción del rey. El rey, cuando vio ese libro y tenía asignaciones específicas con respecto a él por el cargo que ocupaba, supo que ese no era un rollo cualquiera. Posiblemente algunos debaten si era todo el Pentateuco. Pienso particularmente que no, que puede haber sido una expresión resumida del Decálogo o con más propiedad la expresión del pacto con Israel, a través del cual, por la obediencia a ese pacto, iban a derivar las bendiciones y las maldiciones del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 26, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. Sea, lo que tiene ahí el rey es algo importante. ¿Qué tienes en tus manos? Aquí es donde somos testigos de tres respuestas muy diferentes a la palabra de Dios. Josías supo qué era lo que tenía en sus manos. ¿Por qué? Uno cuando mira la historia del rey, como acabo de mencionar, podría pensar que no tenía ningún vínculo directo con la palabra de Dios. Su abuelo Manasés hizo una por color durante 55 años. Su padre Amón fue un desastre, lo mataron a traición. Solamente gobernó 2 años y a causa de que murió tan joven, Josías heredó el trono a los 8 años de edad. Así que durante tiempo, por esa familia corría en su ADN una sangre llena de maldad.
Pero este Josías siguió un camino distinto, rompió por fin los patrones de maldición de una familia habituada al mal. Hubo una decisión que este niño tomó. Su círculo íntimo seguramente incluyó hombres y mujeres. Nosotros estudiamos que algunos profetas eran contemporáneos al rey Josías. Y vemos allí probablemente por el ministerio de Sofonías esto comenzó a proyectarse. Pero también Jeremías, hijo de Hilcías, estaba ministrando en aquel tiempo. Así que Josías pudo leer un libro que transformó su vida al punto de no desviarse del camino en el cual él tomó y que fue un camino distinto al cual podría haber sido entrenado por su abuelo y por su padre. Tómame un minutito lo que voy a decir. Cuando nosotros vamos al versículo 3, fíjate vos la expresión que el texto dice, que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios ¿de quién? De David, su padre. No menciona a Amón, no menciona a Manasés. Y esto a mí me hace pensar seriamente en el legado espiritual que nosotros estamos transmitiendo a nuestros hijos. Papá, la palabra que impartes en la familia impactará las futuras generaciones. Es una tragedia que un niño tan pequeño herede una responsabilidad tan grande y no tenga un padre o un abuelo al cual referirse. El texto bíblico tenga que seguir atrás décadas y décadas hasta hallar a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Este es un llamado de atención para nosotros los mayores. No tengo tiempo para detenerme en esto, pero ¿qué pasó? Su entorno lo incluyó, lo instruyó, un entorno mínimo quizá, pero no vino ni de su padre ni de su abuelo. Josías tiene el libro en su mano, el mismo libro que tienes hoy en tus manos. Es palabra de Dios, ni siquiera la contiene, es palabra de Dios. El joven rey anduvo en los caminos de David, su padre. Y Warren Wiersbe pone una nota que yo se las leo. Es interesante notar que el nombre de su madre fue Jedida. Es el mismo nombre que Dios le dio a Salomón, amado del Señor. Y tal vez esto indique que la madre de Josías, llamada Jedida, fue la influencia piadosa para aquel niño. Y pienso en el Nuevo Testamento y me voy a Timoteo y pregunto dónde estará su padre. Y pregunto dónde estará su abuelo. ¿Por qué la Biblia menciona a Eunice, a Loida? Faltan nombres de Dios. Y es un llamado de atención a nosotros varones hoy día. Yo tengo que seguir este pensamiento muy breve. Pero Josías tomó la determinación que tomó porque hubo un ADN que se le metió. Y eso fue un impacto impresionante en su vida. Recibió esa palabra con humildad. La recibió. Lo que pasó con los tesalonicenses, dice 1 Tesalonicenses 2:13, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino lo que es en verdad palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en vosotros, los creyentes. Vivimos en un tiempo de analfabetismo profundo de la Escritura. Necesitamos volver al libro olvidado. Si tú no sabes, empieza a aprender. Necesitamos instruir a nuestros niños a tener una cosmovisión cristiana. Si te está costando a vos, mucho más a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es hora de darle a nuestros hijos lo que va a regocijar su corazón. Lo acabamos de leer en el Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus palabras. No es la cajita feliz lo que necesita mi hija. Siempre le digo a mis hijas, chicas,
Papá puede no dejarles una casa, pero la mejor inversión de sus vidas será estar metida en los negocios del Padre. Hagas lo que hagas, estés a donde estés. Los mejores negocios que vas a hacer en tu vida son los negocios dentro de los negocios del Padre. Escúchame bien, lo que hagas, necesitamos este tipo de desafíos para nosotros hoy. Primero, recibe la palabra de Dios. Segundo, reflexiona en la palabra de Dios. Esto es lo que hace Josías. Mira lo que dice más adelante. Verso 19, oyó las palabras de la ley y rasgó, ¿qué cosa? Sus vestidos. Y fue y mandó a preguntar qué es lo que significaba esa palabra para él. ¿Qué significaba esa palabra? Esa palabra de ese libro olvidado. Y demostrando de esta forma un respeto profundo por las autoridades espirituales, él mandó a preguntar a quién correspondía, qué implicaba, qué significaba eso para su vida. Y recibió la respuesta de una mujer, Hulda. Y fíjate cuál fue la reacción. Este hombre que tuvo un espíritu enseñable, que deseaba oír la palabra de Dios, se humilló ante la autoridad espiritual para escuchar la reprensión de las Escrituras y luego responder con un quebrantamiento de corazón. Y dice ahí, en el versículo 26, al final, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Para qué Dios puso adentro de los huesos que vos tenés en la cabeza 1,5 kilos de materia gris? ¿Te has puesto a pensar? Casi 2 kilos de seso tenemos adentro. ¿Para qué Dios puso eso? Puso eso para que nosotros recibamos con humildad la palabra, pero también reflexionemos profundamente acerca de lo que esa palabra significa para nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar? Esto se llama meditación trascendental, no es estar así, quemando saumerio, pero es meditación trascendental. Porque cuando uno medita en la palabra de Dios, esa meditación es trascendente. La actitud que tuvo el rey fue una actitud de apreciación y de asimilación. Vuelvo a repetir, vos no le das valor a lo que, vos le das valor a lo que te importa en la vida, ¿o no? Este rey recibió la palabra con humildad, pero reflexionó acerca de su contenido. Y cuando supo que el Santo de Israel emitía un juicio que era inminente, un juicio que era urgente, un juicio que era inapelable e inevitable, rasgó sus vestidos y dijo, Señor, aquí estamos. Hemos olvidado tu libro, Señor. Acá estamos. Y la respuesta de Hulda fue, tu reflexión en la palabra de Dios es correcta. Por tanto, no vas a ver el mal de tu nación. Voy a diferir lo que ya se viene y vas a poder morir en paz. Así que claro, la mayor capacidad que la que nosotros, de las que nosotros tenemos dadas por Dios, lo que tenés adentro tuyo, son 2 kilos de seso para que los pongamos en funcionamiento, recibamos la palabra de Dios con humildad y tengamos un tiempo de reflexión. Y digamos, Señor, ¿qué está diciéndome vos a mí? ¿Cómo tu palabra puede ser pertinente al tiempo de hoy? Hace 20 años se decía en la psicología evolutiva, incluso se vestía a los niños hace 100 años con vestidos de grandes, se les ponía un saco, una corbata y pantalones cortos, porque todavía no habían llegado a ser mayores.
Y se concebía como que la mente era algo dado y algo duro que no podía desarrollarse. Hoy por hoy se está hablando del concepto de la neuroplasticidad. La persona nunca deja de aprender. Nuestra mente tiene que reflexionar en la palabra de Dios. Entonces, primero al recibirla tiene que ver con la aceptación. Al reflexionarla tiene que ver con la apreciación y la asimilación de lo que Dios quiere decirnos. Y en tercer lugar, la reacción a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos sembrados en nuestra mente y corazón por la palabra de Dios, ese mensaje no se termina nunca. Porque es la palabra de Dios y es eterna. Como una vez dijimos con Hugo Pérez, el Espíritu Santo, el Espíritu no tiene Alzheimer. Las cosas que se incorporan a nuestra vida de la palabra de Dios nos van a acompañar durante toda la eternidad. Así pasó en una misión en el noroeste de nuestro país. La misión anglicana evangelizaba a los aborígenes huichíes y ellos trabajaban hace más de 100 años, todavía lo siguen haciendo hoy, en la evangelización de nuestros aborígenes y les hablaban del poder de Dios. Una vez ocurrió que la misión evangelizando llegó con el mensaje poderoso de salvación a una niña que aceptó a Cristo como su Salvador. Y en sus primeras lecciones recibió esta niña el mensaje de que Dios respondía a la oración de todo aquel que creía en Él. Y esa niña aborigen creció, formó su familia y años más tarde, después de ese mensaje implantado en su vida, se acordó. Ya iba cargando lo que llaman en el norte un guagua, un guaguita, que es un bebé. Y monte adentro, llegan a un punto de ese monte donde ella nota que su bebé ha muerto. Y como su bebé ha muerto, la costumbre de los huichíes ancestral era donde moría la persona, ahí se enterraba. Entonces ella iba acompañada con su esposo, su marido, vamos a ver. Y dice, hay que cavar el pozo. Y empezaron a cavar el pozo. Y dejan allí a su niño. Y cuando empiezan a tapar el pozo, tenían que apurarse porque ya el sol se estaba yendo. Y como decía yo a mis hijas cuando eran chiquititas, las estrellas han salido a dar una vuelta y están hablando con la luna. Ellos tenían que apurarse y la niña, que ya no era niña, recordó lo que en su tiempo había recibido. Dios responde la oración de quien cree, siendo una niña pequeña. Recibió ese mensaje y le dijo al padre, espera, no tapes, no termines de tapar al bebé. Allí puesto entre trapos y ya cubierto de tierra, le dice, déjame que ore al Dios, que yo sé que me va a responder. Porque yo me acuerdo que cuando era chiquitita me enseñaron de que si yo creía en Él, Él iba a responder mi oración. Y esta mujer oró. Y siguió clamando, yo no sé con qué clamor, porque los que hemos perdido padres nos llamamos huérfanos. Los que han perdido una esposa son viudos. Los que han perdido un esposo son viudas. Pero qué dolor puede calificarse cuando un padre entierra a su hijo. Y yo no sé con qué clamor, con qué palabras o con qué silencio de su alma desgajada esta joven recuerda el mensaje de su infancia. Dios iba a responder y empieza a clamar. Y entre clamor y clamor, ese niño lanza un grito y vuelve a la vida. Eso impactó a la familia, a su esposo y a sus descendientes hasta el día de hoy. Y estoy hablándoles de casi 100 años. ¿Qué hizo Josías
cuando recibió la palabra de Dios y cuando reflexionó. Y Él hizo lo que vos y yo también tenemos que hacer ante la palabra del Señor. Reaccionar, papá. Porque Él rasgó sus vestidos y dice la palabra de Dios que Él lloró en su presencia. Pero quiero recordarte una cosa, en este tiempo de la democracia, donde gobiernan las emociones, está bien eso, es bíblico. Pero quiero decirte una cosa, amigo, toda conclusión no es una solución. Vuelvo a decirlo, toda buena conclusión no es una solución, jamás lo será. Él se da cuenta del juicio inminente, pero tiene que hacer algo. Dice la Biblia que su corazón se conmovió, se enterneció su corazón, se humilló, lloró en su presencia. Y Dios vio eso. Sin embargo, él se levantó de la presencia de Dios y fue a la realidad de su nación, que ya veía las sombras cernirse del ejército que estaba respirando atrás de ellos. Y tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo? Bueno, los convocó a todos. Los convocó a todos y dice el versículo 29, el rey reunió a todos los ancianos, a todos los varones, los moradores de Jerusalén, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él hizo algo con lo que escuchó. Reaccionó, y esta reacción tiene que ver con la acción. La aplicación del texto bíblico a la realidad es el nexo entre nuestra instrucción y nuestra transformación. ¿Me entiende? Es responder la pregunta, ¿cómo funciona esto en mi vida? ¿Cómo impacta este mensaje en mi familia? ¿Cómo esto me va a hacer un mejor trabajador, un mejor papá, un mejor estudiante, un mejor novio, más puro, más santo, un hombre más valeroso? ¿Cómo va a impactar mi barrio? ¿Cómo va a impactar esta zona? Si nosotros nos olvidamos de esto, lo que impacta esto en lo espiritual en nuestro barrio por el cual venimos clamando al Señor, eso va a ser un monumento de idolatría y Dios nos va a pedir cuentas, hermanos. Tenemos que impactar y este impacto tiene que ver con la reacción personal a la palabra de Dios. Amigo, Josías reaccionó como vos y yo tenemos que reaccionar, porque nadie más va a responder por lo que vos tenés que responder, porque yo debo hacer algo con la palabra de Dios. Debo hacer algo con la palabra del Señor. Así que, ¿cómo vas a responder al Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir como siempre? Si tu vida, tu familia dependen de tu reacción, ¿a dónde van a ir a parar? ¿Puede entender lo que le digo? Si tratamos la palabra de Dios simplemente como un libro antiguo, con algunos buenos principios, la leeremos y la tomaremos en solamente aquello que nos convenga. Y aún los buenos principios de la palabra de Dios, sin Cristo, es filosofía cristiana. Filosofía barata, zapatos de goma, escribía Charlie García. Esta mentira me hace feliz. Y vivimos en un tiempo de enorme analfabetismo de la palabra de Dios. Debemos volver al libro olvidado. Hermanos, es una tragedia que el libro tenga que ser encontrado en la casa de Dios. ¿No te das cuenta? Por el amor de Dios, por amor a su palabra. ¿Cuánto tiempo hace que la Biblia no impacta tu vida? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la frescura del Espíritu Santo, oír su voz? Que Dios rompa el silencio de los siglos, que pueda repetir ese milagro y volverte a hablar una vez más. Que Dios desate el poderío de su voz y pueda hablarte una vez más. ¿Cuánto hace?
Necesitamos volver al libro de los libros. Es este libro viejo que es siempre nuevo. Enséñame tus estatutos. Yo me regocijaré en tus mandamientos. Y si permitimos la Escritura, podrán darnos un nuevo aliento de vida, como a Josías. Vas a morir en paz. No vas a ver el mal. Pero aquí vemos la gracia de Dios en él. Él reaccionó ante la palabra de Dios. Y el santo prolongó el tiempo desde una perspectiva humana del juicio que era inevitable. Y no vio a su pueblo ceder ante el enemigo por la reacción que tomó ante la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando lees la Biblia tienes la dicha de estar ante algo que jamás ha ocurrido y que jamás ocurrirá. Estás sentado frente al libro de los libros, con la enorme dicha de que su autor está al frente tuyo, con un mate de por medio, para hablarte. Necesito tiempo para ir a la Biblia. Necesito humildad para recibir la palabra. Necesito tiempo para reflexionarla. ¿Qué quiere decir, Señor? Necesito voluntad y fuerzas que vendrán de Él para accionar e impactar lo que esté a mi alrededor. Así que no te olvides, el libro será olvidado mientras haya oidores olvidadizos. La gracia de Dios la encuentro aquí en esto. Él difiere el juicio. El juicio es inminente. Este juicio que vendría a Judá sería la consecuencia directa de haber violado los mandamientos del santo y por defecto haber quebrado el pacto. Lo dice el versículo 24 y el 25. Este castigo está basado en la justicia y en la santidad de Dios. Ahora encuentro la gracia de Dios porque Cristo nos libera de la maldición de la ley. Porque Cristo ocupó mi lugar en aquella cruz. Y el justo por los injustos fue clavado allí. Y mi ofrenda fue un puñado de herrumbrados clavos romanos allí. Y una corona de espinas sobre él. Mientras derramaba su sangre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hizo por mí. Y vació hasta su última gota. Para derramar su sangre, y no solamente derramar su sangre, sino morir por mis pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que esta gracia rompe el poder, rompe la pena, rompe la presencia del pecado para siempre en aquel en quien cree en el Señor. Y digo esto porque es lo que vivió Josías. Él pudo morir en paz. En medio de una época donde la ley marcaba a los culpables y no había vuelta. ¿Sabes qué tiempo favorable estamos teniendo ahora? Que Cristo Jesús vino al mundo a pagar por nuestros pecados y nuestras injusticias. Y no nos da a nosotros lo que nosotros sí merecemos. Ese es el Cristo de la Biblia. Es el gran mensaje de la palabra de Dios. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. No importa dónde estés, dónde hayas caído, lo lejos que te hayas ido, el tiempo que tengas perdido y hundido en el pecado, Cristo rompe esa maldición y por su gracia salva hoy, si crees en Él. Así que vos podés haberte olvidado de este libro bendito, como le pasó al pueblo de Israel.
Pero yo quiero recordarte una vez más que Dios no se ha olvidado de vos. Que Dios todavía te tiene presente. Que todavía Dios quiere hablarte y quiere hacer algo distinto a la mediocridad a la cual te acostumbraste. Acá tengo en mi mano la tarjeta oficial cuando yo estaba en la Sociedad Bíblica, de la dedicación de la Biblia completa en idioma wichí. 3 de septiembre del 2002, Teatro Avenida, Buenos Aires. ¿Qué tiempos? Después de 80 años de traducción interrumpida, por fin la palabra de Dios estaba siendo puesta en un idioma argentino, en un idioma de la tierra nuestra. Y yo me acuerdo, esa noche me pusieron a mí a ser uno de los que recibía con un montón de compañeros más ahí en el Teatro Avenida en Buenos Aires. Estábamos todos bien vestidos y se sentían todos los olores, perfumes de los más exquisitos y también esos perfumes con las bolitas de naftalina, ¿viste? También. En un momento del acto que yo nunca me voy a olvidar, aquí está. Se llama a un representante de los aborígenes wichíes y se levanta un hombre rústico, se apagan todas las luces, el haz de luz enfoca a un hombre rústico vestido con su ropa original, distinta a nuestros sacos y nuestras corbatas, nuestros zapatos lustrosos. Un hombre con olor a campo, con su piel curtida por el sol. Se levanta y el haz de luz le sigue por el pasillo y sube por el escenario. Toma una Biblia simbólica de las 3 que una tienen ellos allá, es esa. Otra está acá en Córdoba y otra está en Buenos Aires. Toma esa Biblia, este hombre, y no volaba una mosca, todos los ojos estaban puestos sobre ese hombre. Él había liderado la última parte de la traducción de la Biblia que había sido abandonada por falta de recursos. Y él toma finalmente ese libro y él representa una etnia olvidada, una nación sin palabra. Y él toma el libro y todos nosotros lo miramos y lo pone contra su pecho. Y luego en el medio del escenario este hombre se arrodilla y dice: ahora puedo morir en paz. Y para nosotros fue un impacto saber que este fue aquel niño que volvió a la vida por la oración de una pequeña que le enseñaron que Dios responde la oración. ¿Podrías decir lo mismo que Josías? Te digo que le he pedido a Dios todavía un tiempo más. Y yo creo que acá debe haber más de uno que le diga: Señor, dame un tiempo más. Pero si este fuera tu día, podrías decir: ahora puedo morir en paz, como Josías. La respuesta final es una. La respuesta final ante la palabra de Dios y ante el Dios de la palabra se llama rendición, amigo. No se llama consagración. En la consagración vos subís por un lado y te bajás por el otro.
porque el sacrificio está muy vivo. Pero en la rendición ante el Dios de la palabra, subes al altar y allí te quedas. Y yo oro a Dios para que en esta mañana esto sea una realidad en nuestras vidas.